medio después del secuestro y posterior asesinato de Javier, Efraín y Paul, del equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera norte, se lanza la obra Viaje sin regreso, que recoge nuevas revelaciones de la investigación Frontera Cautiva, realizada por más de 20 reporteros de distintas nacionalidades, con el fin de esclarecer los hechos en la frontera entre Ecuador y Colombia. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Soraya Constante, vocera del colectivo Periodistas Sin Cadenas. Soraya, gracias por estar aquí y felicitaciones por este importantísimo esfuerzo. Gracias, Gisela. Nada más aclararte que somos muchos voceros, somos un colectivo y siempre nos interesa recalcar eso, ¿no? Que detrás de ese nombre hay un esfuerzo, un músculo colaborativo de dos países, además. Lo conozco, lo sé, y me parece interesantísimo. ¿Cuáles son esas nuevas revelaciones que están en el libro? No quiero que me cuentes porque quiero que lo compren, es más, yo lo voy a comprar, porque creo que es no solo un tema importante que tenemos que conocerlo como periodistas, sino también como ciudadanía en general, ¿no? Es nuestra tierra, nuestro territorio, nuestra gente y nuestra frontera. A ver, creo que una de las piezas de los hallazgos fundamentales es el eco que nos hacemos del informe del equipo de seguimiento especial de la CIDH. Como tú sabes, eso se esperaba en el primer trimestre del año, se fue alargando. Es un tema que Ecuador pagó $100,000 para que la gente venga, investigue, y eso nunca se conoció. Eso está guardado en algún cajón del gobierno ahora, del presidente Lenín Moreno. ¿Y se sabe por qué está guardado y no se hizo nada al respecto? ¿Qué es lo que hay ahí en ese cajón? No, sabemos porque conocimos el informe y eso es lo que está en el libro, ¿no? Tenemos mucha parte de eso, o sea, la ampliación de nuestra investigación. Como tú sabes, Frontera Cautiva se publicó en octubre del año pasado. El libro es una extensión y se basa mucho en los aportes de los hallazgos que hizo el equipo de la CIDH. Entonces, no sabemos por qué no se ha revelado, no se ha hecho público este informe, pero creemos que se debe hacer público, no se ha invertido dinero en eso, por lo menos se deberían dar a conocer esas conclusiones. Muchos de los hallazgos del equipo llaman la atención sobre contradicciones, sobre cómo se ha ido asentando una verdad oficial basada en versiones que no han sido necesariamente verificadas en territorio. Se ha ido cerrando el caso de alguna manera, que mucho con los testimonios de los detenidos, de los disidentes en Colombia, y Ecuador ha ido aceptando esa versión. Y hay muchas cosas. Una de las cosas que a mí me llama más la atención y bueno, muchos de nosotros, es el tema de cómo durante el secuestro de nuestros compañeros, Guacho o quien sea que hablara por él, no tenía únicamente este nexo con los policías, con el negociador, con los negociadores de la UNACE, también estaba en conversación con sus muchachos, sus 3 detenidos. Tenían teléfonos, se comunicaban, uno de los chats se llamaba Fugas. Eso es bastante decidor de cómo se estaba manejando esa situación, ¿no? Mientras pensábamos que se controlaba la información que se le daba al disidente, él recibía información de otras fuentes. Entonces tú imagínate cómo él tomaba las decisiones, cómo él que tenía la vida de nuestros compañeros. Una cosa es lo que le decía el gobierno, otra cosa es lo que le podían decir su gente, ¿no? Increíble. Yo creo que vale la pena informarse sobre todo lo que pasó ahí, ¿no? Y este libro creo que es además de tener, como decíamos, pues revelaciones importantes que se desprenden de fuertes investigaciones, también creo que es parte de nuestra historia y parte de aprender a que esto no tiene que volver a suceder, ¿no? ¿Crees tú, no sé, yo me pongo a pensar como periodista y como ciudadano ecuatoriano, que hay un antes y un después del secuestro y asesinato de nuestros compañeros periodistas, ¿no? Pero me pregunto yo si es que lo siento así porque lo veo como periodista o realmente hay una visión distinta de la comunidad ecuatoriana frente a la seguridad de nuestra frontera. Sí, a ver, yo creo que el periodismo ha perdido mucho y la gente que vive en la frontera ha perdido mucho porque hay un divorcio total, no sabemos ya lo que pasa en la periferia. Uno, porque como periodistas tenemos miedo de volver. Yo recuerdo antes de que esto sucediera, yo cuántas veces yo cubría en la frontera el tema de los refugiados colombianos. Antes del tema de los venezolanos, pero en la frontera yo fui tantas veces hice investigaciones allá y el miedo no era parte
parte de lo que hacíamos. Hoy el terror se ha apoderado mucho de los periodistas. Sí, de los periodistas, las redacciones, y es natural, ¿no? O sea, han matado a nuestros compañeros, todavía no hay una respuesta, no sabemos, no hay culpables, bueno, hay los culpables de obvios, los materiales y tal, pero, ¿sabes? Se ha ido asentando ese tema de impunidad, también nos hace ver que, oye, si a mí me pasa algo, seguramente no pasa nada. Entonces, ¿para qué me voy a exponer? Y eso no puede ser así. O sea, no puede ser no solo por nosotros, sino por la gente de ahí, que necesita que no vayamos allá solo cuando haya un bombazo. Lo que decíamos ahora conversando con la asambleísta, ¿no? O sea, todos queremos hacer algo el momento en que sucede la noticia y está en boga la noticia y está en todos los medios de comunicación, pero después se va diluyendo y ahí queda todo y no se hace nada. Ha pasado 1 año y medio. Sí, y es un abandono periodístico que se suma a ese abandono del Estado, ¿no? Tú sabes que ahí hay carencias de todo tipo y le damos la espalda a esa población, a esas fronteras vivas, y no es justo. Parte de nuestro trabajo ha sido durante este 1 año y medio incentivar que se siga cubriendo. Hemos vuelto, al aniversario volvimos con una caravana periodística a tener un encuentro también con esos periodistas locales, que ellos se silenciaron también. O sea, si a nosotros nos da miedo, imagínate la gente que vive ahí. Están, ¿no? Ahí, claro. Definitivamente ellos lo único que hacen es leer noticias que se producen en los centros urbanos y no hacen noticias propias. Entonces, eso y seguramente ellos saben mucho. Tienen muchísimos datos, muchos más que los que estamos en la urbe y que estamos simplemente reproduciendo lo que nos llega, ¿no? Es como que hay un tabú ahí dentro. Sí, y también esa falta de... No hemos aprendido a trabajar en colaboración, porque podríamos trabajar en colaboración con ellos. Lo que ellos se callen podría sacarle un periodista de acá, que tiene más garantías de seguridad, digamos. Entonces esas son cosas que iba en el encuentro que tuvimos, que te cuento en el aniversario, escuchamos mucho sus testimonios, cómo había sido su vivencia en el último año, cómo se habían silenciado, radios que habían cerrado, pues porque no tienen tampoco publicidad, una serie de cosas nefastas que lo que van propiciando es un silenciamiento del periodismo. Pero existen formas, o sea, tenemos otros países, tenemos a México, tenemos a Colombia, de quien hemos aprendido muchas lecciones. Por supuesto que hay zonas a las que por seguridad uno no puede entrar, pero hay formas de seguir cubriendo. O sea, a mí me gusta contar esto porque los periodistas de México, tú ves que, bueno, ahí matan a mucha gente, pero sí sigue habiendo información de frontera. Y ellos me decían, mira, pues sí tenemos muchas precauciones, hay que hacer protocolos de seguridad y hacemos como una especie de cadena humana. Nos tomamos la mano hasta que el primero alcance, llegue, saque algo y luego es como jalarle todos y que no se quede y no pase nada y nos cuidamos. Pero eso también amerita un esfuerzo de los medios de comunicación. Y del Estado. Porque los medios también te dicen, no mandamos ningún... que hagamos lo que con el corresponsal que tenemos en la zona. Pero tú sabes que esas noticias o esas zonas hay que cubrirlas con refuerzo. No puede estar solo el periodista de frontera porque le pasa lo que ya sabemos, ¿no? Es un periodista que se calla muchas cosas porque tiene miedo y porque vive ahí, porque su familia vive ahí, ¿no? Sí, yo creo que las redacciones deben hacer una reflexión interna, porque definitivamente, como tú iniciabas esta conversación, fue un antes y un después. Nosotros no estábamos acostumbrados a hacer análisis de riesgo, a crear protocolos de seguridad, y hay que hacerlos. Y los medios deberían caminar hacia eso, hacia no evitar que vayan, o sea, no es la forma, ¿no? Sino dar más garantías, establecer protocolos, hacer alianzas para entrar como nosotros, una caravana de varios medios, ¿no? Que cada quien haga pues su cobertura, pero estamos todos conectados, estamos en espacios seguros. El Estado se hace corresponsable de nuestra seguridad, que eso es algo que nosotros aprendimos, por ejemplo, siguiendo la experiencia de Colombia. Nos decían, cuando vamos a una zona peligrosa hay que comunicar a las entidades pertinentes, ministerios de gobierno, interior, para que estén atentos defensa, de que estamos ahí. Sepan que vamos a estar ahí, esta es nuestra agenda y les estamos comunicando para que llegado un momento no digan, es que los periodistas se aventuraron solos. Es que... Pero Soraya, yo siento que después, o sea, de 1 año y medio de la muerte de nuestros compañeros secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia, yo siento que 1 año y medio después seguimos siendo igual o peor de vulnerables. Bueno, eso también no es de ahora, ¿no? O sea, el tema de cómo se ha construido el sujeto periodista en los últimos años...
A ver, es una persona que se para en la sociedad y le dicen a el que menos, prensa corrupta. Es una cosa terrible que también ha ayudado a que no se muevan cosas en la sociedad con la muerte de los 3 periodistas, y nosotros lo hemos vivido desde que empezamos a reclamar que regresaran vivos. Entonces también hay una construcción del periodista que no es... por muchos sectores de la sociedad no es bien recibido, y finalmente llegan a conclusiones con ¿para qué se meten ahí? Fueron muchos años de un acoso súper fuerte a la prensa, y yo creo que sí lograron un cierto digamos, no sé si desprestigio, pero sí una echada menos de la labor periodística, que es tan maravillosa y sobre todo tan útil para las comunidades. Sí, no hay como esa empatía, ¿no? O sea, no se ve... Que yo sí la sentía hace 15 años. Yo sí la sentía. Por ejemplo, sí, tú sentías que la gente, pero ahora que la gente te apoyaba, llegabas a un lugar y te apoyaba. Empatía, no hay esa defensa del oficio, no se ve la importancia de que un periodista justamente siga informando desde la frontera, no se ve el daño que puede haber a una sociedad que se silencia un periodista, porque lo que pasa es que se silencia el derecho de saber de una sociedad. Exacto. Ahora mismo no sabemos lo que pasa en la frontera. Exacto. No sabemos. Y ahí perdemos todos en el país. Exactamente, y finalmente pierde la democracia. Entonces, esas son cosas que ahora mismo no se reflexionan. Y eso es algo que como gremio tenemos que volver a reconstruir esa confianza, ese prestigio, como tú decías, hacer que la sociedad también se conmueva por las cosas que han pasado y que siguen pasando. O sea, no necesariamente todos terminan en este caso como nuestros compañeros. Hay mucha autocensura, pasan cosas terribles dentro de las redacciones, y creo que, oye, si las ponemos en común, no sé, una suerte necesitamos 24 horas de programa. No, si compartiéramos más, fíjate, no, volviendo al tema de los 3 periodistas, ¿no? En la frontera, todo el tiempo que estuvieron cubriendo después del bombazo en el cuartel de San Lorenzo, a todos les pasó cosas, a todos les hubo alertas, tuvieron miedo y nunca lo pusieron en común, porque seguimos trabajando en redacciones separadas, y en esas zonas de frontera hay que colaborar, en esas zonas no importa la primicia, importa el trabajo periodístico en común. Exactamente. Eso es lo que hay que evidenciar, y que la sociedad tiene que valorar, que como tú dices, que si no existe esa comunicación, quien pierde es nuestra sociedad, es nuestro país, es la democracia. Yo quiero agradecerte muchísimo, se me fue el tiempo conversando contigo, espero tenerte pronto de nuevo acá, y voy a comprar el libro. Cómprelo porque los fondos van a ir a una beca importante para trabajar periodísticamente en la frontera, ¿no es así? Así es, Gisela, muchas gracias por el espacio, y de verdad que pueden adquirir el libro en cualquier librería española, y sí, nos ayudan mucho a seguir haciendo más periodismo. En la frontera. En la frontera y en las zonas de periferia, porque hay muchas zonas olvidadas. Así es, y mucho que hacer ahí. Viaje sin regreso, ese es el nombre del libro de estos periodistas valientes que han hecho una fuerte investigación que todos tenemos que conocer, así que vale la pena tener ese libro en casa y leerlo todas las noches para no olvidar nunca lo que pasó en la frontera y sigue pasando. Gracias a Soraya Constante por habernos acompañado, y con esto me despido. Soraya, muchas gracias. Gracias, Gisela, gracias a la audiencia. Bueno, con eso me despido. Una buena tarde para todos.